De la mano con la historia. Un paseo por nuestro pasado. Hechos, personajes y lugares que forman parte de nuestra identidad. Un programa de divulgación con Julio César Alfonso Ruiz y Emilio García Bonilla. Te invitamos a caminar con nosotros de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Los saludamos en su programa de la mano con la historia, como todos los miércoles, 6 a 7 de la tarde. Emilio García Bonilla, buenas tardes. ¿Qué tal, amigos y amigas? Julio César Alfonso Ruiz, como siempre y como todos los miércoles en este programa de la mano con la historia. El día de hoy en una fecha memorable, una fecha gloriosa para todos los mexicanos, para los poblanos y para nosotros como serranos. Les recordamos antes de comenzar de lleno con el tema que transmitimos desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones, Set Radio, XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, transmitiendo desde la antigua estación del ferrocarril de Teciutlán y con números en cabina para llamadas el 231-31-329-73 y para mensajes el 231-100-15-79. Les recordamos que esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México y que pueden seguirnos a través de Facebook y Twitter en @teciutlanfm, así como escucharnos vía página web en www.setpuebla.mx/home/ radio en vivo. Así es, amigos y amigas, el día de hoy estaremos hablando sobre una de las fechas más importantes dentro de la historia de nuestra nación y también es una de las fechas más importantes por las cuales a Puebla se le reconoce a nivel internacional como uno de los estados más heroicos de nuestra República Mexicana. Recordemos que la historia de México siempre ha estado acompañada de diferentes acontecimientos que han moldeado de diversas formas la memoria nacional, y en ella han nacido leyendas y personajes civiles y militares quienes consagraron su nombre y vida al servicio de la patria, o también llamado el hacer patria. Además de las guerras civiles y la lucha de egos entre conservadores y republicanos que provocaron el derramamiento de sangre en todas las latitudes de la joven nación, que incluso llevó a nuestro país a perder la mitad de su territorio. Los problemas económicos fueron uno de los puntos más cruciales que desatarían un nuevo conflicto militar en nuestra nación, cuando Juárez deja de pagar los préstamos obtenidos a diversas potencias europeas como España, Inglaterra y Francia. A pesar de las constantes negociaciones por las vías diplomáticas para apelar más moratorias de pago, algo que sin duda debió quitar el sueño al entonces secretario de Relaciones Exteriores, el general Manuel Doblado. Cabe señalar que durante esos periodos de negociaciones también acontecieron otras fechas importantes. Entre paso, antes de llegar a la batalla del 5 de mayo, también llamada Segunda Intervención Francesa, tenemos esa tan graciosa llamada Guerra de los Pasteles, que también es el inicio también de los problemas entre México y la potencia económica y militar que era Francia en ese entonces. Así es, amigos y amigas, pues México como una nación nueva, recién nacida al concierto de las naciones en el siglo XIX, pues desde muy temprano fue asediada por los intereses imperialistas de otras potencias, como fue el caso de Francia y de Estados Unidos, en estas guerras injustas que hicieron que nuestro pueblo se postrara en las negociaciones frente a estos países, en condiciones de desigualdad, casi clamando que no absorbieran todo nuestro territorio en aquellas negociaciones de Guadalupe Hidalgo de febrero de 1848, cuando, como bien dices, Julio, se despoja al territorio nacional del 50% de estas 4 millones de hectáreas de kilómetros cuadrados que conformaban México originalmente. Pues México se queda con la mitad, y después
Santa Anna llega a su última dictadura y es violentamente derrocado por la Revolución de Ayutla en 1855, y a partir de ahí, en los años posteriores, se realizará una guerra civil conocida como la Guerra de Reforma entre los dos bandos tradicionales de la política mexicana, los liberales y los conservadores. En 1861 triunfa el movimiento encabezado por Benito Juárez, el de los liberales, pero los conservadores no se quedan de brazos cruzados. Ellos buscarían la forma de reforzarse, y una de estas formas fue buscar el apoyo extranjero. A ese grado llegaba su entreguismo y su ambición, porque en vez de reforzarse ellos mismos, de ganar partidarios, pues lo que hicieron fue recurrir a la potencia del Imperio francés, que en ese tiempo era un imperio en expansión, muy poderoso, gobernado por Napoleón III, y es a ellos a quienes recurren, y Francia pues recurriría a su vez al pretexto del no pago de la deuda externa por parte del gobierno de Juárez. Y en un principio fueron 3 naciones las que amenazaron a México por esta falta de pagos. Fueron Inglaterra, Francia y España. Inglaterra era la principal acreedora de México, con una cantidad de 69 millones de pesos. Por otro lado, España exigía el pago de 9 millones de pesos. Y Francia era la que menos dinero tenía por cobrarle al gobierno mexicano, solamente 2 millones de pesos. Pero Francia, como ya dijimos, en ese actuar imperialista expansionista, pues llevaría adelante sus planes, adentrándose al territorio nacional y comenzando esta segunda intervención francesa. Así es, amigos y amigas, también durante este periodo el erario nacional quedó reducido a 0, lo cual favoreció a los planes de José Miguel Hidalgo, vocero de los conservadores y quien fue a entrevistarse con Napoleón III. Al estar vacías las arcas nacionales, el gobierno juarista no le quedó de más remedio que recurrir a la moratoria, como ya lo hemos señalado, de estos pagos de los préstamos adquiridos con este país europeo. Y bueno, así fueron pasando los días y los fracasos rotundos de las negociaciones diplomáticas llevaron al arribo de las tropas francesas el 7 de enero de 1862. Estuvo acompañada también este arribo de fuerzas españolas e inglesas, aunque cabe señalar que las primeras de ellas arribaron el 8 de diciembre de 1861 y las segundas el 6 de enero de 1862. Para afrontar esta guerra, el gobierno de Juárez creó una unidad bélica llamada el Ejército de Oriente, al mando del general Uraga. Ignacio Zaragoza toma el mando después de la ineficiencia demostrada por el general Uraga. La segunda división de infantería estaba al mando del general Miguel Negrete. La primera brigada de infantería al mando del general Felipe Barriozábal. La segunda brigada de infantería al mando del general Francisco Lamadrid y la tercera brigada de infantería al mando del general Porfirio Díaz. Y bueno, cabe señalar que el comandante Miguel Negrete estuvo a cargo de las tropas provenientes de la Sierra Norte y Nororiental Poblana. Pero antes de indagar más a fondo ya la fecha del 5 de mayo, debemos recordarles, amigos y amigas, que hubo un par de batallas, algunas cercanas a nuestro territorio serrano, por la cercanía con los valles, y bueno, algunas de ellas cobraron incluso muchas vidas en el proceso y en alguna forma también desmoralizaron o le bajaron los ánimos a las tropas mexicanas, puesto que perdieron muchos efectivos del tan pequeño y desordenado ejército mexicano de esa época. Y bueno, uno de ellos pues fue un evento ocurrido en lo que hoy es San Andrés Chalchicomula. Pues recordemos que allá en lo que hoy es Ciudad Cerdán hubo una explosión de la colecturía del diezmo. En esta colecturía habría cerca del 50% de la cantidad de pólvora disponible para el ejército de nuestro territorio mexicano. Y bueno, al explotar pues se pierde mucha de la cantidad
de efectivos que venían de Oaxaca principalmente. Incluso las notas periodísticas que hay en torno a la época dicen que ese día fue tan trágico que algunos llaman el día que Chalchicomula lloró. ¿Por qué? Por esta fuerte explosión que conllevó también al avance de las tropas francesas más rápido hacia nuestro territorio de la capital poblana. Incluso hace unos días fue la conmemoración de este acontecimiento, puesto que ahí fallecieron 1042 soldados y quedaron heridos 475 más. Entonces fue un número bastante alto para ese entonces. Y bueno, hay un dato muy curioso que hay en torno a esta explosión, amigos y amigas, y en la conmemoración que, como les decía, se llevó a cabo hace unos meses. Se decía que ahí también perecieron algunos de los efectivos que comandaba Lázaro de la Garza Ayala. Este personaje de origen regimontano, así es, de Monterrey, estuvo a cargo de las tropas de aquí de Teciutlán junto con las de Xochitlán, algunos efectivos de Cuetzalan, Teteles, de lo que hoy es Teteles Ávila Castillo, Hueytamalco, y unos cuantos voluntarios de San José Acateno. Muy probable entre algunos de estas localidades eran oriundos unos de los personajes que murieron en ese conflicto. Aquí hay algo bien curioso, amigos y amigas, que justamente comentaba con Emilio hace unos minutos, y es que también hubo otro regio llamado Modesto Areola, que él era fusilero del Ejército de Oriente, también de Monterrey, y que acompañaba a su compatriota Lázaro de la Garza Ayala, y que ellos acudieron a esta región de Teciutlán a revisar y a inspeccionar algunos informes que había de la región sobre algunas tropas expedicionarias francesas en nuestro territorio, y ellos se encargaron de hacer la inspección en turno y lograron replegar a estos personajes hacia lo que hoy es Perote, y bueno, que también en ese entonces llevaba el nombre, el Fuerte San Carlos de Perote. Y justamente quienes informaban de estos avances son los personajes que ya hemos hablado en varias ocasiones, que son Francisco y Rafael Ávila Lobato, uno que residía en Teteles de Ávila Castillo y otro en Teciutlán, y que por su oficio de arrieros permitían conocer los avances que las tropas francesas tenían aquí en nuestra región nororiental y también la región norte de Veracruz. Por ello ellos fueron quienes los dieron el aviso a Modesto Arreola y a Lázaro de la Garza Ayala sobre los avances de estas tropas europeas y prevenir que tomaran el puerto de Nautla como segunda base marina de estos personajes europeos. Así es, amigos y amigas, pues aquí ya vamos viendo cómo también hubo participación de personajes más cercanos a nuestra región de Teciutlán. Desde luego que no vamos a omitir la participación de los serranos de Xochapulco, Zacapuaxtla, Tetela y toda esa región, pero también destacar esta valerosa participación, por ejemplo, de los hermanos Ávila Lobato, que como bien lo dices, Julio, su oficio tradicional de arrieros, una de las actividades más importantes en esos años para esta región, pues les permitió disponer de ese conocimiento del territorio para llevar adelante la información que veían del avance de las tropas expedicionarias. Y bien, antes de proseguir me gustaría comentar quiénes eran estos franceses, porque en su momento, en ese momento, en 1862, era el ejército más poderoso del mundo. Ya lo mencioné al inicio, Francia estaba en un periodo de expansión territorial, de expansión imperialista, estaban en la conquista abierta de nuevos territorios, y por ejemplo el comandante que los dirigía era el conde de Lorenzés, cuyo nombre era Charles Ferdinand Latreille. Este señor ya venía de haber participado en dos encuentros bélicos fundamentales en donde Francia había salido victoriosa: la guerra de Crimea, que se realizó entre 1853 y 1856 contra el Imperio Ruso, en el que participaron del bando
francés, también el ejército de Inglaterra y el otomano, así como los reinos de Piamonte y Cerdeña, y también había participado en la batalla de Solferino en 1859, en el que Francia y Cerdeña vencieron a los 100.000 soldados del ejército austriaco. Por esta razón, ellos venían confiados. Hay un telegrama que dirigió este señor Lorenzés a el ministro de Asuntos Extranjeros de Francia, donde decía: tenemos sobre los mexicanos tal superioridad de raza, de organización, de disciplina, de moralidad y de elevación de sentimientos, que suplico a vuestra excelencia se sirva decir al emperador Napoleón III que desde ahora, a la cabeza de sus 6.000 hombres, soy dueño de México. Esa era la soberbia que expresaba este conde de Lorenzés, que pues desde luego no se imaginaba lo que le esperaba en la batalla de Puebla. Y además también mencionar que los 6.000 hombres que venían en esta expedición francesa, todos ellos eran soldados voluntarios a sueldo, no eran mercenarios, no eran que fueran reclutados a la fuerza, sino que eran soldados bien preparados de un ejército formal como tal. Incluso algunos de los jefes o de los comandantes habían sido educados en escuelas superiores de guerra de Francia. Entonces no era cualquier enemigo este ejército francés. Así es, amigos y amigas, y justamente en este proceso del ejército francés y la gran potencia que representaba hacia nuestro territorio, conllevó a agruparse en diferentes puntos. Recordemos que en ese entonces México como ejército era débil. Muchos de los personajes que pelearon en los caminos hacia el 5 de mayo, como por ejemplo Naculcingo, lo que decía hace unos minutos de Chalchicomula de Sesma, y que en ocasiones solamente eran llevados con un par de tortillas y algunos con habas tostadas, que en el caso de los serranos, y ese era el alimento que ellos tenían. Eran soldados malnutridos, sin uniforme, sin armas, tampoco sin una estrategia, solamente un machete y a lo que la voluntad y el campo de batalla les exigiera. Por ello este egocentrismo de Lorenzés, que incluso también se llevaría a cabo por lo que pasó con la brigada de Oaxaca, que había enviado el general Ignacio Mejía en ese entonces, ese 6 de marzo del 62, y que después en abril también tendría conflictos en lo que ahora es conocido como el Valle de Cerdán contra las tropas francesas, buscando atrasar un poco este asunto. Pero hay algo también muy interesante, amigos y amigas, y que también Emilio señalaba hace unos minutos. Estamos empezando con algunos temas pocos conocidos sobre la participación el 5 de mayo, no por querer tratar de opacar el acto heroico de Zacapuaxtla, Xochapulco y Tetela de Ocampo. Y esto es porque hay varios héroes pocos conocidos, hay personajes que han quedado en el olvido, como lo platicábamos de los hermanos Ávila Lobato. Pero justamente el personaje de Modesto Arreola, que también queda en el olvido, si bien él es regimontano y del norte del país, durante la batalla del 5 y otros combates que se dieron a cabo aquí en nuestra región y el Valle de Puebla, estuvo integrado a la brigada del general Francisco Lamadrid, formó parte esencial del ejército de Oriente del general Ignacio Zaragoza, fuerza principal en la defensa de la ciudad de Puebla contra los invasores franceses, de quienes hemos ya platicado. Durante la épica jornada, Arreola y su batallón de rifleros y fusileros demostraron su valor a sangre fría en el combate. Después de 2 ataques fallidos sobre el Cerro de Guadalupe, defendiendo estoicamente por los mexicanos, el comandante francés Charles Latreille, o también como bien señalaba Emilio, el conde de Lorenzés, reanudó obstinadamente un tercer y definitivo asalto, con sus tropas de élite, como el 2º regimiento de Suavos, conocido como los Chacales de Orán, y los cazadores de Vicenes. Las columnas de ataque lograron llegar con arrojo extraordinario hasta el foso del fuerte de Guadalupe, usando
escalas que aquellos mismos habían llevado comenzaron a subir por el parapeto. Algunos, como Clarín Roblet, empezaron a dar desde lo alto del muro el toque de carga. Anticipándose al asedio, el general Zaragoza había enviado como refuerzo al teniente coronel Arreola con sus hombres, quienes habían permanecido defendiendo el barrio de Chonaca. Cabe señalar que algunos de estos personajes provenían de las sierras poblanas y algunos del valle también del mismo estado, quienes se estaban agrupando al suroeste del Cerro de Guadalupe, y fue en ese instante cuando los galos coronaban el parapeto del fuerte que el batallón de Arreola empezó a tener fuertes combates, logrando detener el avance dentro del fuerte de las tropas francesas. Ahí un poco de los actos que este personaje Modesto Arreola tuvo ese importante día y que pues ha quedado en el olvido entre estos personajes que brillaron ese día tan importante. Así es, amigos y amigas, y también destacar el hecho de que Puebla era una ciudad conservadora. Uh-huh. Los informes que tenían los franceses de la ciudad de Puebla es que este punto iba a ser fácil de conquistar. El ministro Saligny, que era como el embajador de Francia en México en esos años, informó al emperador Napoleón III, mucho antes de la batalla, unos meses antes, que se esperaba que en Puebla los franceses fueran recibidos con una lluvia de rosas, porque era uno de los bastiones del Partido Conservador. Por otra parte, el conde de Lorenzés también llegó a afirmar en un informe que dirigió al ministro de Guerra de Francia que Puebla era la ciudad más hostil a Juárez, según decían las personas en cuya opinión debía tener fe y que me aseguraban formalmente, en vista de los datos que se hallaban en estado de adquirir, por lo que pensaba que sería recibido en ella con manifestaciones de alegría y que mis soldados entrarían cubiertos de flores. Desde luego que los hechos demostraron todo lo contrario, pero también destacar pues que Puebla como tal fue únicamente el punto geográfico, porque los combatientes que participaron en la batalla heroica del 5 de mayo pues en su mayoría eran de fuera de Puebla, ¿no? Así es. Ya hemos mencionado la participación de los serranos, pero también hubo, por ejemplo, combatientes de Morelia, de Oaxaca, de Querétaro, de San Luis Potosí, de Toluca, entre otros puntos también de Veracruz. Sí, los regimontanos también bajaron. Así es, entonces era pues toda una conjunción de fuerzas militares comandadas por el general Ignacio Zaragoza y a su vez también divididas en diferentes batallones, como el que estaba a cargo el general Miguel Negrete, Felipe Berriozábal, Francisco Alamadrid, Porfirio Díaz, entre otros muchos jefes, destacando también al coronel en ese entonces Juan Nepomuceno Méndez. Así es. Y bueno, las horas tensas previas ya a las batallas seguramente fueron intensas entre los jóvenes generales, quienes tenían la empresa de impedir el paso de las tropas francesas y conservadoras mexicanas a la capital de la República. Y hablo de jóvenes porque Porfirio Díaz era bastante joven. Varios de esos generales eran escasos 20, 30 años más o menos. Zaragoza tenía 32 años. Sí, eran muy jóvenes. Y había mucha tenacidad y también muchas ganas de defender al país, puesto que varios de ellos ya habían sufrido o sabían de vivas voces de quienes participaron en la intervención norteamericana y bueno, sabían lo que estaba en juego para nuestro país. Por ejemplo, para el día 4 de mayo, con el enemigo que había iniciado el avance pasando por las tentativas defensas mexicanas, el general Ignacio Zaragoza orientó sus acciones hacia los preparativos para la defensa. Con poco tiempo a su disposición y varios obstáculos por superar, afrontó el compromiso de establecer a la defensa de las inmediaciones de Puebla, lugar que presentaba ventajas al emplear como base de su esquema e idea de maniobra las elevaciones de Loreto y Guadalupe,
donde sus respectivos fuertes darían solidez a la posición. Las horas decisivas para el país de las acciones celebradas en el cerro de Acuellamatepec, o también conocido como parte ahora de los fuertes de Loreto y Guadalupe, y las cuales iniciaron a las 4 de la madrugada con el levantamiento de las tropas, donde el general Zaragoza emitió el discurso de lo valiente que eran los primeros hijos de México al defender su patria. A las 12 del mediodía aproximadamente iniciaron los sangrientos enfrentamientos, los cuales se perpetuaron hasta cerca de las 6 de la tarde, donde se escuchó un estruendo y un grito de euforia. Ese triunfo era el inicio de los festejos camino hacia lo logrado en esa batalla. Así es, amigos y amigas, sin duda el inicio de esta batalla también es memorable porque, por ejemplo, al amanecer de ese 5 de mayo, como bien lo recordabas, Julio, el general Zaragoza arengó a sus hombres diciéndole: nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero ustedes son los primeros hijos de México y nos quieren arrebatar nuestra patria. Enseguida ordenó a Miguel Negrete dirigir la defensa por la izquierda, a Felipe Berriozábal por la derecha y al general Porfirio Díaz a que se mantuviera cerca de él. Y a las 9 de la mañana del 5 de mayo, una de las piezas de artillería del fuerte de Guadalupe disparó una salva que fue la señal convenida para prevenir de la presencia del enemigo en la zona. De inmediato las campanas de la Catedral de Puebla comenzaron a tocar a rebato para que tanto las unidades militares como la población civil hicieran los últimos preparativos para la batalla. Así es. Les recordamos que transmitimos desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones Ser Radio XHTZ 90.9 de Ciutlán FM, donde Puebla se escucha, teniendo como cabina de transmisión la antigua estación del ferrocarril en Avenida Hidalgo sin número, Colonia El Pinal, con código postal 73890. Les recordemos que se pueden comunicar con nosotros para dudas y comentarios a los teléfonos 231 31 329 73 y el mensaje solamente para vía WhatsApp al 231 100 1579. Esta emisora es integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México. A su vez, les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como @TextlanFM y en escucharnos vía internet en nuestra página web en www.setpuebla.mx-home-radio en vivo, aunado de programas diferidos en la plataforma de Spotify. Así es, amigos y amigas, y justamente pues el frenesí, como señalábamos, propio de la juventud de los generales y su patriotismo se vio reflejado en la fuerza plasmada en los combates contra estas tropas europeas, principalmente encabezadas por los suavos personajes que fueron fundamentales en el desarrollo de esta batalla, Emilio. Así es, pues los suavos eran el cuerpo de élite del ejército francés, no era cualquier cosa. Y pues ya no sé si quisieras comentar cómo fue el desarrollo de la batalla en sí. Uh-huh. Bueno, justamente en este cuerpo de élite francesa, pues varios de los generales que les correspondieron los diferentes flancos de posición, por ejemplo, la brigada que estaba a cargo del general Porfirio Díaz y sus puestos avanzados establecieron contacto con la columna atacante integrada por el primer batallón y el 99 regimiento de infantería, además del escuadrón de cazadores de África. Los 4 batallones de infantería constituían una línea de batalla y lanzaron un contraataque que pronto se convirtió en exitosa persecución que acometía a sorprendidos veteranos que para salvarse recorrieron a la formación de cuadros para protegerse de la impetuosa barricada de la caballería mexicana que tiñó de sangre francesa sus lanzas y sables. La figura del general Díaz en la defensa de la patria quedaría casi borrada por la historia oficial mexicana, tal como suele suceder cuando se escribe por afines a la tendencia de los erarios de su momento y que sigue pasando hasta nuestros días. Justamente por ello, incluso en el 150 aniversario de la batalla de Puebla aconteció esto. Se hicieron investigaciones a modo y se borraron muchos héroes de la batalla de Puebla, incluso del propio estado de Puebla,
personajes, solamente se recurrieron a los mismos de siempre y no se hizo una investigación distinta. A pesar de el dinero que se invirtió en producciones, no se indagó en más de lo que ya se conocía. Solamente se quedó en un muy buen trabajo que se hizo en el rescate de los fuertes de Loreto, pero muchos personajes quedaron rezagados. Y bueno, el enemigo ya derrotado temía una arremetida final de las tropas mexicanas, razón por la que se organizó defensivamente en la hacienda Rementería, no sintiendo seguro ese lugar, y ante la cercanía de los cuerpos mexicanos descosos de consolidar la victoria, el general Lorenzés ordenó cambiarse al rancho San José, manteniendo por igual las mismas precauciones para evitar ser sorprendidos. El 5 de mayo de 1862, las mieles de la victoria que tanto se habían negado al soldado mexicano fueron saboreadas hasta la saciedad. Muchos años de abstinencia llegaban a su fin, y lo más importante, el triunfo logrado ante los mejores soldados de aquel momento levantó el ánimo y también reafirmó a ese joven ejército fracturado. Y tras la victoria del 5 de mayo, México, nuestro país, recuperó la unidad de sus habitantes y levantó el ánimo con la cara en alto, tras evitar el profanamiento de su tierra, con los escasos 6,000 soldados y los nativos o indígenas de Puebla y Oaxaca, que con machete en mano dieron frente a zuavos provenientes de Argelia. Durante el contraataque francés, México no correría la misma suerte, y los fuertes poblanos caen un 12 de mayo de 1863. Tras la caída de estos combates, pues solamente queda en el recuerdo las batallas que han legado nuestras sierras y Puebla a la libertad de nuestra nación y han forjado una unidad nacional, la que actualmente se ve fragmentada. La gesta histórica de los valientes generales Ignacio Zaragoza, Porfirio Díaz, Miguel Negrete, Felipe Berriozábal, Antonio Álvarez, Francisco Lamadrid, los indígenas oaxaqueños, los 3 Juanes de la Sierra y los serranos de Tetela de Ocampo, Zacapuastla, Xochapulco, Cuetzalan, Teciutlán, Teles de Ávila Castillo, son dignas de orgullo, pues gracias a ello las armas nacionales se cubrieron de gloria ese 5 de mayo de 1862. Así es, amigos y amigas. En esos años, en la segunda mitad del siglo XIX, ya empezaba a desarrollarse la comunicación vía telegráfica. Entonces esta batalla también es importante porque casi su desarrollo se conoció prácticamente en tiempo real gracias al telégrafo. Se cuenta, por ejemplo, que la Cámara de Diputados estaba sesionando normalmente y de pronto fue interrumpida por el ministro de Guerra, que había recibido un telegrama del desarrollo de esta batalla en Puebla. De tal forma, a las 2:30 de la tarde de ese día, el telegrama decía lo siguiente: los zuavos se han dispersado y nuestra caballería trata de cortarlos en este momento. Firmaba Santiago Tapia. Esta fue la primera noticia que se tuvo de que el resultado era favorable a las fuerzas mexicanas. Después siguieron 2 largas horas de silencio, sin conocerse mayores noticias, hasta que un nuevo telegrama, esta vez ya firmado por Ignacio Zaragoza, anunció que las columnas que habían intentado tomar Loreto y Guadalupe habían sido rechazadas y que las fuerzas nacionales avanzaban encima de ellas. Informaba también que comenzaba un fuerte aguacero, y este aguacero, incluso también Lorenzés lo informa en la información que le envió al ministro de Guerra de Francia, que una tormenta tropical había afectado el ejército francés, incluso moralmente, porque la lluvia hizo que se humedecieran los barriles de pólvora de este ejército extranjero, y también esto fue decisivo para inclinar la balanza hacia el lado mexicano. Minutos después se daba cuenta de que el enemigo iniciaba una retirada. Finalmente, a las 5:40 de la tarde, llegó el mensaje que anunciaba el triunfo definitivo. Excelentísimo señor ministro de Guerra, las armas del Supremo Gobierno se han cubierto de gloria.
El enemigo ha hecho esfuerzos supremos por apoderarse del Cerro de Guadalupe, que atacó por el oriente, a derecha e izquierda, durante 3 horas. Fue rechazado 3 veces, en completa dispersión, y en estos momentos está formado en batalla fuerte de 4,000 hombres y pico, frente al cerro, la fuerza de Tiro. No lo bato como desearía, porque el gobierno sabe, no tengo para ello fuerza suficiente. Calculo la pérdida del enemigo, que llegó hasta los fosos de Guadalupe en su ataque, en 600 o 700 muertos y heridos. 400 habremos tenido nosotros. Sírvase usted dar cuenta de esta parte al ciudadano presidente. Firma Ignacio Zaragoza. Enseguida, la respuesta del ministro de Guerra pues fue de felicitación para estas fuerzas nacionales y dijo lo siguiente: honor a los valientes soldados de la República. El Supremo Gobierno ha quedado sumamente complacido por la jornada de hoy, memorable e inmortal en los fastos de nuestra historia, pero particularmente por la heroica defensa de los cerros de Guadalupe y de Loreto, donde el invasor y los libres han sellado con su sangre aquello su desengaño y estos su fama imperecedera. Bravo, valiente general en jefe y todos sus dignos compañeros. Bien, soldados de la libertad y del progreso, la nación les debe mucho y sabrá amarlos y recompensarlos como merecéis. Si la jornada termina tan gloriosamente como comenzó y ha seguido, nada quedará que desear al Supremo Gobierno. Finalmente, el general Zaragoza ya le comunica directamente al presidente Benito Juárez el éxito de la jornada. Señor presidente, estoy muy contento con el comportamiento de mis generales y soldados. Todos se han portado bien. Los franceses han llevado una lección muy severa, pero en obsequio de la verdad diré que se han batido como bravos, muriendo una gran parte de ellos en los fosos de las trincheras de Guadalupe. Sea para bien, señor presidente. Deseo que nuestra querida patria, hoy tan desgraciada, sea feliz y respetada de todas las naciones. Ignacio Zaragoza. Ignacio Zaragoza, sin duda alguna, es un personaje que marca un hito en la milicia mexicana, con el triunfo más importante que se le había negado a nuestro país desde que surgió como país independiente. Aunque cabe señalar, amigos y amigas, que Ignacio Zaragoza nació en Texas, en ese entonces perteneciente a México. Ahí es ese detalle. Alguna vez leí en un artículo de una opinión muy mala en un periódico que decía que cómo se le idolatraba a Zaragoza si él había nacido en Texas y era de Estados Unidos. Mas el autor de ese artículo no había revisado que en ese momento, cuando nace Zaragoza, todavía le pertenecía a México, Texas. Entonces ahí ese detalle. Incluso varios militares que pelearon el 5 habían nacido en esa zona. Así es, pues desde luego Zaragoza era mexicano. Uh-huh. Y no se le puede decir que era extranjero, ni mucho menos. Y bueno, también destacaron, como ya hemos venido comentando, la participación de los serranos en esta batalla, formados en el 6º Ejército de Oriente. Eran pues procedentes de Huahuaxtla, de Zautla, de Xochapulco, de Zacapuaxtla, de Tetela, de Taxcantla y de muchas otras partes. Por ejemplo, se narra que los xochapulquenses tuvieron que caminar 6 días desde allá hasta la ciudad de Puebla para llegar al campo de la batalla. Ellos eran encabezados por Juan Francisco Lucas y otros personajes como Antonio Atahui, Francisco de Inorín, Martín Valerio, Manuel Rivera. Aprovechamos también para dedicar este programa a la memoria del recientemente fallecido cronista de Xochapulco, nuestro amigo el profesor Alembert Dinorín Cabrera, quien era descendiente de este Francisco de Inorín que combatió en esta batalla de Puebla y en la intervención francesa y durante el Segundo Imperio. Y bueno, uno de los comandantes de estos serranos pues era Juan Crisóstomo Bonilla, uno de los 3 Juanes, y en una comunicación que le dirige a los de Xochapulco, él los destaca como los más heroicos, los más valientes defensores
de la patria y los más fieros combatientes. Les dijo, por ejemplo: compañeros, cuando yo presenciaba vuestro arrojo entre las balas enemigas, desafiando la muerte, cuando por todo alimento tomabais un poco de maíz tostado, o hierbas del campo, o carne sin sal, cuando sin abrigo de ninguna clase, sobre vuestros cuerpos caía la lluvia a torrentes, yo os admiraba, y en vuestras frentes veía brillar el patriotismo de los antiguos espartanos. Tremenda la descripción de estos valientes xochiapulquenses. Incluso pues en Xochipulco se edificó un museo y que le recomendamos a todos los que nos escuchan a visitarlo, pues se exhiben algunos cañones, tanto de la batalla contra Francia como del Segundo Imperio, así como fotografías de estos heroicos serranos xochiapulquenses que participaron en esa batalla, incluso medallas y cartas del general Porfirio Díaz destacando y honrando el heroísmo de estos personajes. Así es, porque también debemos recordar que el 4 de diciembre de 1864, poco tiempo relativamente después de la batalla del 5 de mayo en Puebla, Xochipulco recibe el título de villa por parte del gobernador del estado en ese momento, y se le da el nombre de la Villa del 5 de Mayo. Uh-huh. Ese es el reconocimiento más directo que tiene por la participación de estos xochipulquenses en esta batalla de Puebla. Posteriormente, pues como todos sabemos, se le da la gloria a Zacapuaxtla. Así es. Pero así de forma inmediata, y por la fecha que ya comento, 4 de diciembre de 1864, a Xochipulco se le reconoce como la Villa Heroica del 5 de Mayo. Así es, hay varias cartas expuestas en el museo de Xochipulco, entre ellas una dedicada a un personaje de apellido Bedoya, de Guaguaxtla, justamente de Xochitlán, una junta auxiliar actual de Xochitlán de Vicente Suárez, que dice y cita el reconocimiento muy semejante a lo que describe Crisóstomo Bonilla sobre el patriotismo de los xochiapulcas, pero por parte de Porfirio Díaz. En esa carta destaca que él vio también el esfuerzo de todos los serranos en los combates. Por alguna razón estos dos personajes tuvieron algunas palabras cruzadas e intercambios de correspondencia, porque él sería edil y mandatario de Xochipulco durante el Segundo Imperio de México. Entonces ahí hay un dato curioso también de la trascendencia del combate y también de los vínculos entre la sierra y el gobierno de México. Así es, amigos y amigas. Y en efecto, la batalla del 5 de mayo de 1862 en la ciudad de Puebla, pues fue una sonada victoria liberal frente a los franceses. Además dio un respiro y esperanza a los partidarios de la República. El triunfo ante el que era considerado el mejor ejército del mundo fue celebrado en gran parte del país, y el ánimo y el entusiasmo que generó quedó para la posteridad en la letra de varios poemas, canciones, himnos y marchas. Uno de los versos con más hondo sentido patriótico decía lo siguiente: 5 de mayo, grata memoria, cuenta la historia que a combatir fueron los hombres, aquellos bravos, que nunca esclavos quisieron ser. Otra de las composiciones más conocidas es la marcha del 5 de mayo, que dice: al estallido del cañón mortífero, corrían los suavos en gran confusión, y les gritaban todos los chinacos: vengan traidores, tengan su intervención. Alto al fuego, ya corren los traidores, ni vergüenza tuvieron ni pudor, toquen diana, clarines y tambores, un día de gloria, la patria que triunfó. El himno a Zaragoza, o la marcha a Zaragoza, incluso llegó a interpretarse como un himno nacional antes de que se generalizara el que conocemos actualmente, y cuya letra comienza así: Dios te salve, valiente Zaragoza, invicto general de la frontera, yo con los libres saludo tu bandera, que en Puebla tremoló sin descansar. Los hijos de la patria te saludan, solemnizando tu triunfo en este día. Los valientes también con alegría bendecirán tu nombre sin cesar. Así es, de hecho, además también cuando se anuncia la muerte del general Zaragoza, es un hito en la República, pues muere muy joven y de una enfermedad que para ahora sería como una burla, porque pues es una enfermedad que ya es común y tratable en nuestra sociedad, pero que en aquel entonces era mortífera.
y que también de alguna forma pega en el ejército, pues de los pocos personajes con experiencia en combate ante una situación como una invasión, pues eran pocos, extremadamente contados, y Zaragoza, con la experiencia en Puebla, pues se llevó los más altos honores. De hecho, por ello Puebla también honra su memoria. Así es, lamentablemente el general Zaragoza muere a escasos 4 meses después de la batalla de Puebla, el 8 de septiembre de 1862, por tifo, contagiado por las condiciones insalubres de los campamentos de los soldados mexicanos en Puebla. Y pues lamentablemente esa pérdida quizás también hubiera cambiado el resultado del sitio de Puebla el año siguiente, en 1863. Así es, amigos y amigas, y justamente también aprovechando el espacio queremos recomendar a ustedes un documental que SET Televisión de Puebla, o SET Puebla Televisión, ha hecho sobre la batalla del 5 de mayo, llamado La Puebla del 5 de mayo, la historia no contada, donde narran varios cronistas de nuestra Sierra Nororiental, principalmente de Zacapoaxtla, Tetela de Ocampo y el finado maestro Alemberdi Norín. La información que ellos tenían en torno a estos combates, acompañados de académicos como Eduardo Merlo, entre otros, que dan también un pasaje de cómo era la vida cotidiana de estos ilustres soldados mexicanos, muchos de ellos perdidos en el olvido en sus nombres, pero que sin duda alguna, gracias a ellos, Puebla es un símbolo heroico de nuestra querida nación mexicana. Así es, amigos y amigas, pues nos llama la atención que la conmemoración del 5 de mayo es celebrada con bombo y platillo, más en Estados Unidos o en algunos lugares o ciudades de Estados Unidos que en México, porque de no ser de los festejos que se realizan en la ciudad de Puebla, en Zacapoaxtla, los desfiles cívicos por parte de las escuelas oficiales y públicas y privadas en los municipios del estado de Puebla, en otras partes del país no es tan rememorada esta batalla, pero habría también que reflexionar por qué en Estados Unidos es festejado de esta forma. Así es, Emilio, pues solamente el siguiente municipio más cercano a Puebla en celebrar el 5 de mayo es el municipio del Camarón, en Veracruz, porque se llevó una batalla importante también durante la intervención francesa. Y bueno, en el caso de Estados Unidos, pues recordemos que el expansionismo de la corona de Napoleón III pues veía con buenos ojos venir a territorio americano y volver colonia a América de la corona francesa, y los Estados Unidos estaban divididos. Ellos también tienen una guerra interna, porque también ellos sufrieron muchas guerras internas como nosotros para consolidarse como nación, y la inminente amenaza que representaban las tropas de Napoleón en tierra americana ponía en tela de juicio y o contra la pared a la famosa doctrina Monroe que ellos predicaban y difundían de América para los americanos, y que incluso también ellos eran un país expansionista que estaba expandiendo en ese momento y veían un enemigo más poderoso con toda la experiencia militar, capaz de conquistar las Américas sin ningún problema. Y si no hubiese sido por este freno que Zaragoza, Porfirio Díaz y entre otros militares hicieron en Puebla, quizá las Américas hubieran caído en la corona francesa. Pero Puebla logra, en ese día que las armas de gloria se llenaron en el 5 de mayo de 1862, pues frenan a esta visión de Napoleón por hacerse de tierras americanas. Así es, amigos y amigas, sin duda la batalla de Puebla no solamente tuvo repercusiones en nuestro país, sino también en otros países vecinos como Estados Unidos. Y también cuando ya termina la guerra civil de Estados Unidos y ya se encumbra como presidente Abraham Lincoln, es este personaje el que también presiona a Napoleón III para que retire sus tropas ya cuando estaba en el trono de México Maximiliano de Habsburgo. Y también esta presión internacional
también fue una de las razones para que Maximiliano fuera derrotado y terminara ese experimento de imperio fallido por parte de Francia en nuestro país. Y vaya, también no está por demás mencionar que se cuenta de algunos personajes teciutecos que combatieron en contra de los franceses y posteriormente también contra los austriacos y contra los belgas, como es el caso de Altagracia Calderón, de la cual ya hemos hablado en diferentes ocasiones, que es más por tradición oral, que se dice que ella participó en la batalla de este 5 de mayo, lo cual realmente no está comprobado, pero esto también es un indicativo de que en efecto ella fue partícipe, quizás de otras batallas, quizás de otros frentes, de esta lucha en contra de la segunda intervención francesa. Otro de los personajes teciutecos que hoy consideramos ilustres, o en su momento fueron ilustres, Miguel Ríos Toledano, también participó en contra de los franceses en la década de 1860. Y un tercer personaje es uno que se llama Manuel Cordero, que yo tengo la sospecha de que es primo de Juan Cordero por los años más o menos en que vivieron, y también él participó de los combates en contra de la intervención francesa. Así es, amigos y amigas, les recordamos que De la Mano con la Historia se transmite todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde a través del Sistema Estatal de Telecomunicaciones SET Radio de XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha. Teniendo como cabina de transmisión la antigua estación del ferrocarril en Avenida Hidalgo sin número, Colonia El Pinal. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros para dudas y sugerencias a los teléfonos 231-329-73 y mensajes solo vía WhatsApp al 231-115-79. Esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como @TeciutlanFM, además de escucharnos en vivo vía página web en www.setpuebla.mx/home-radio en vivo, aunado de escucharnos en Spotify. Así es, amigos y amigas, nos despedimos. Como tema musical de fondo estuvimos escuchando la Marcha Zaragoza, una composición de Aniceto Ortega, que fue interpretada por la Orquesta Clásica de México. Un dato curioso es que esta pieza era tocada por el ejército prusiano, el enemigo natural de los franceses, como una burla por esta derrota que tuvieron tan humillante en nuestro país. Muy buenas tardes, amigos y amigas, gracias por su atención. Emilio García Bonilla, muy buenas tardes, nos escuchamos en la próxima. Hasta la próxima, Julio César Alfonso Ruiz, amigos y amigas, buenas tardes. Paseando por la historia de esta región y estado, llegamos al final de esta edición. Nos escuchamos con libreta en mano el próximo miércoles para seguir caminando de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM, 90.9 SET Radio, donde Puebla se escucha.